En activos intangibles, lo mismo en el formulario, no 40. Entonces, en activos intangibles, recordamos que teníamos el crédito mercantil para los activos que se habían adquirido hasta 2016 y en la norma de transición de cómo se iban a manejar esos saldos pendientes por amortizar que existían a 1 de enero de 2025, la norma me contemplaba un periodo de 5 años grabables por el sistema de línea recta y en iguales proporciones, pero me aplicó hasta el año 2021, o sea que en este momento ya no tengo que tener nada. Lo dejamos ahí para que revisen porque hemos visto que por ahí hay saldos que están ahí en los activos, pues si yo ya no puedo hacer nada con ese intangible, pues ya me toca darle de baja, ya no lo debería tener en el activo. El costo fiscal, bueno, ¿cuál es el costo fiscal de los activos intangibles? El artículo 74 me los clasifica dependiendo de la operación que los origina. Es decir, si fueron adquiridos separadamente, ¿cómo adquirí ese intangible? Si fue adquirido como parte de una combinación de negocios, si fue adquirido en una subvención del Estado, si corresponden a intangibles originados en bienes objeto de arrendamiento operativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo mejoras a propiedades ajenas, ¿sí? Normalmente lo tienen contabilizado dentro de la cuenta o dentro del rubro de la propiedad, planta y equipo, como mejoras a propiedades ajenas. Pero la norma fiscal me dice que eso es un intangible. Entonces, ¿yo qué debía hacer? El ajuste para sacarlo del rubro contable de propiedad, planta y equipo e incluirlo como un activo intangible. ¿Mm? Tener en cuenta eso. Y los activos formados internamente. Entonces, los activos intangibles adquiridos separadamente, que tenemos ejemplos como compras de marcas, compra de lista de clientes, compras de patentes. ¿Qué me dice el artículo 74? Que el costo fiscal es el precio de adquisición. ¿Cuánto yo pagué por eso? Más cualquier otro costo atribuible a la preparación o puesta en marcha del activo para su uso previo. Entonces, activos separadamente, precio de adquisición más costos adicionales. ¿Dónde me aplica este tipo de activos? Cartera, ejemplos, lista de clientes, esos son activos adquiridos separadamente. La norma me contempla que estos activos son deducibles de acuerdo con la técnica contable y que deben activarse y se miden al costo contable y fiscal, ahí sería igual. El método para la amortización, de acuerdo a lo que tenga establecido la técnica contable, siempre y cuando no supere el 20%, es decir, que me pone un tope de 5 años, ¿sí? Por eso el 20%. Y me dice que el excedente no deducible en el año periodo gravable generará una diferencia que será deducible en los periodos siguientes al terminar la vida útil del activo. Es decir, que si yo contablemente lo tengo al 40%, o sea, 2 años y medio se va. Fiscalmente tengo tope. Entonces, al final, cuando ya termine mi depreciación, mi amortización, podré deducir esos saldos. Y también me dice ese artículo que no son amortizables los activos adquiridos entre partes relacionadas, ya sean de zona franca o vinculados económicos del exterior. Activos adquiridos como parte de una combinación de negocios. Entonces, se adquieren en una combinación de negocios en la que el contribuyente adquiere el control de uno o más negocios. Compró un negocio, no una empresa. En las fusiones, escisiones y compras de establecimientos de comercio se reconoce la plusvalía por la diferencia entre el valor de enajenación y el valor patrimonial de los activos. Cuando ese valor es diferente, ahí se genera una plusvalía. Ese será el valor patrimonial y ese valor patrimonial incluye, o sea, me toca determinar cuánto es la plusvalía y el diferencial para el valor patrimonial de los activos. En la compra de acciones, me dice la norma fiscal
que no se originan activos intangibles. Entonces, cuando yo tenga diferencias, mi costo fiscal será el costo de adquisición. Ahí no van a haber diferencias. Ahí no voy a separar entre plusvalía y costo y valor neto del activo. Si entre los activos identificados existen intangibles formados, el costo fiscal será el atribuido en el contrato. Entonces me toca mirar qué dice el contrato, si era que esa operación tenía un intangible incorporado en el contrato de compra-venta. La amortización de este tipo de inversiones también se hacen de acuerdo con la norma contable y deben ser activadas, no les puedo mandar al gasto. Existe también el tope de que máximo puedo amortizar el 20% anualmente y que me dice que la plusvalía, cuando aplicas que no sea susceptible de ser amortizada, no es susceptible que yo, o sea, ese mayor valor que yo pago por el valor neto de los activos versus el valor comercial que se llama plusvalía, esa plusvalía no es amortizable fiscalmente. Y lo mismo cuando existe vinculación con el exterior o en zonas francas. También la norma tributaria me dice que en una combinación de negocios debe tener una vida útil finita. ¿Sí? Finita adquiridos entre las partes relacionadas o en operaciones en el territorio colombiano, o el territorio aduanero. O sea, yo no puedo decir que voy a comprar un activo o que va a tener una vida, si es indefinida, pues obviamente no lo va a poder amortizar. Entonces, por eso me dice que una de las condiciones para que yo pueda amortizar esa inversión se necesita que haya definido cuál es la vida útil, que tenga una útil definida. En las mejoras a bienes objetos de arrendamiento operativo son todos los costos originados en las mejoras que yo haya hecho a ese activo en arrendamiento financiero. Obviamente, ¿qué me dice? Que no hayan sido reembolsadas por el arrendador. Entonces, si me las va a reembolsar el arrendador, pues no es un activo mío. Tener en cuenta. Son deducibles de acuerdo con la técnica contable. O sea, ahí me toca mirar para ese de activos qué es lo que tengo definido en mi política, porque me va a aplicar lo mismo. Se miden al costo tanto contable como fiscalmente. El método de amortización igualmente tiene el tope del 20% y los excedentes que queden igual, porque no se pudo depreciar, serán amortizables al final de la vida útil de la mejora. Y los activos intangibles formados internamente. Entonces, cuando yo hablo de estos activos intangibles, la norma fiscal, ¿qué me dice? Cuando usted tiene activos intangibles generados internamente, ¿qué es? Y todo el mundo nos preguntamos, pues, ¿cuál es el activo generado internamente? Porque me dice que para los obligados a llevar contabilidad, el costo fiscal es cero, o sea que para mí no me lo aceptan como activo. ¿A qué activo se refiere? A propiedad industrial, literaria, artística, científica, como marcas, goodwill, derechos de autor, patentes, etcétera. Si yo formé como compañía un nombre, un goodwill, una marca, pues realmente yo no pagué por esas marcas, la formé con el tiempo. A ese tipo de activos es que se refiere esta norma fiscal, y usted no pagó por esa marca, porque si no, si usted pagó porque compró una cartera o compró una marca, pues es un activo adquirido o separadamente o como parte de una combinación de negocios, pero usted, si fue su marca y usted formó su goodwill, esos no tienen costo fiscal. Es para tener en cuenta. Aquí hace referencia a la norma fiscal cuando se refiere a los activos formados internamente. Tenemos en el artículo 74, raya 1, los gastos de investigación, desarrollo e innovación, gastos de establecimiento, gastos pagados por anticipado. Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice los gastos de investigación, desarrollo e innovación e incluido el software, porque hay personas que manejan el software como un activo, un intangible desarrollado internamente bajo la norma contable. Pero la norma fiscal, ¿qué me dice?
que el software está incluido dentro del artículo 74 raya 1 y no dentro del artículo 74, ¿sí? Cuando veíamos acá estos activos desarrollados, acá, perdón. Activos formados internamente se refiere al artículo 74 del estatuto, pero cuando hablamos aquí del software, el artículo 74 raya 1 nos menciona que el software está incluido dentro de este capítulo y no dentro de los desarrollados internamente. Entonces me dice, los gastos de investigación, desarrollo e innovación. Todas las erogaciones asociadas al proyecto, salvo las asociadas con la adquisición de edificios y terrenos. Y eso no hace parte de los gastos de investigación. La deducción inicia en el momento en que finalice el proyecto o en que finalice el proyecto, sea o no sea exitoso, por el tiempo que se espera obtener rentas, no superior al 20% anual. Y me menciona, se encuentran dentro de este concepto los activos desarrollados en la elaboración del software, ya sea para su uso, para la venta o explotación de para derechos de explotación, porque hemos tendido mucho o interpretaciones donde han dicho o se ha dicho que el software, cuando yo soy una compañía de software, pues yo lo hago al interior de mi organización. Entonces, eso es un desarrollo interno y entonces que me aplicaría costo fiscal cero. Pero la norma fiscal me lo trae a que hace parte de otras inversiones y me lo manda el artículo 74 raya 1. Es para que lo tengan en cuenta en los que bajo la norma contable le han dado un tratamiento diferente. Eh, los gastos de establecimiento o de apertura. Estos costos, bajo la norma contable, pues va a haber diferencia porque bajo la norma contable estos gastos de preapertura o de operación van al PIG. Sin embargo, el artículo 74 me dice que estos gastos se capitalizan y que se amortizan en iguales proporciones a partir de la generación de la renta y que no puede superar el 20% anual. Y los gastos pagados por anticipado. Entonces, de los gastos pagados por anticipado, me dices, se capitalizan de acuerdo con la técnica contable, lo que tenga contablemente. Serán amortizados cuando se recibe el servicio o se devenga el costo del gasto. ¿Qué pasa? Que las licencias de software no son intangibles. Las licencias de software son un gasto que yo pago por anticipado. Entonces, harían parte del artículo 74 raya 1 y no del 74 que son intangibles. También los gastos por seguros, por arrendamientos que yo pago por anticipado. Y acá sí vemos que existe diferencia entre lo contable y lo fiscal en los conceptos de gastos de investigación, desarrollo e innovación, incluido software, y los gastos de preapertura. Va a haber diferencia entre lo contable y lo fiscal. ¿Por qué? Contablemente va al PG, fiscalmente se capitaliza.